Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta hora. Damos gracias al Señor por su misericordia y damos gracias también por este espacio que Él nos ha permitido tener juntamente con ustedes para poder trasladar los temas doctrinales que pues creo que de alguna manera vienen a ser el fundamento de nuestra vida espiritual. Definitivamente que la doctrina es, como se dice, como se ha dicho en algún momento, o fue título de algún tema apostólico, es el ayo del Nuevo Testamento. Así que necesitamos de la doctrina, necesitamos de la enseñanza, de la instrucción que nos da el Señor, y sobre todo esa instrucción que trae solidez a nuestro caminar con el Señor. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a entrar de lleno al tema que nos corresponde en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente porque nos permites poder estar juntamente, Señor, con tus hijos, disfrutando de este tiempo precioso en el cual podemos experimentar cosas grandes, Señor, maravillosas de parte tuya. Yo te suplico, yo te pido, por favor, bendice la vida de cada uno de los que estamos, Señor, involucrados en este estudio, Señor, de tu palabra y especialmente lo relacionado con la doctrina. Permítenos que lo hagamos de la mejor manera, tanto para enseñar como para recibir la instrucción, que seamos, Señor, nosotros la tierra fértil donde se pueda sembrar tu palabra y que esa palabra pueda fructificar abundantemente. En el nombre de Jesús te lo estamos solicitando, te lo pedimos, papito lindo, gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. La Biblia, hermano, nos enseña que cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él definitivamente, dice la Escritura, que en los días de su carne, Él padeció muchas cosas, porque como Él participó de carne y sangre igualmente que nosotros, entonces también podemos notar, hermano, que Él pues padeció tentaciones, padeció sufrimiento, padeció muchas cosas semejantes a las nuestras. Claro que esto tenemos que ser claros en el sentido de que Él, aunque padeció tentaciones y sufrimiento, y por ese sufrimiento hasta dice la Escritura que aprendió la obediencia, pero sí nunca el Señor tuvo, hermano, relación con el pecado. Eso quiere decir que entonces el Señor tuvo victoria, hermano, sobre las tentaciones, todas las tentaciones. Si usted por lo menos vemos aquellas famosas 3 tentaciones que le presentó el diablo cuando lo llevó al desierto, ¿verdad? Primero fue una tentación hacia el cuerpo, hacia el alma y hacia el espíritu, ¿verdad? En ese orden, hermano, fueron las tentaciones. Primero di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Tratando de decirle que por el ayuno que él estaba haciendo necesitaba su cuerpo ser alimentado. Después de ello lo llevó al pináculo del templo y le dijo: lánzate de aquí porque escrito está, el Señor tu Dios, el Señor enviará ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y entonces el Señor le respondió al diablo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El alma es muy dada a tentar a Dios. Luego lo llevó a un monte alto donde le presentó todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces el Señor: escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el Señor siempre tuvo victoria definitivamente sobre toda tentación. En ningún momento el Señor pecó. Ya Él no tuvo ninguna relación con el pecado, aunque participó de cuerpo semejante al nuestro, no tuvo y participó no solo del cuerpo, sino de las cosas inherentes al cuerpo. Entonces, hermano, pero no tuvo ninguna relación con el pecado. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros así nos mantengamos y que seamos libres del pecado, porque lamentablemente a veces el pecado todavía tiene alguna injerencia en nosotros, ¿verdad? Y por eso el enemigo trata de enviar sus tentaciones, porque sabe que hay algún tipo de atracción
de parte de la humanidad, de parte de los hijos de Dios, hacia el pecado. Todavía el pecado seduce, todavía el pecado atrae, todavía el pecado puede hacer algún efecto positivo o negativo, en el caso nuestro, positivo para el enemigo, pero negativo en el caso nuestro, en nuestra vida. Así que el Señor tenga realmente de nosotros misericordia, ¿verdad? Y nos ayude. Recuérdense que el Señor Jesucristo en un momento dijo a sus discípulos: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Él nada tiene en mí. Es decir, no hay nada que atraiga al príncipe de este mundo en mí, ¿verdad? No hay algo interno que él pueda enviar una tentación y que de algo interno brote una atracción hacia esa tentación o brote un receptor hacia esa tentación. Entonces, definitivamente, hermanos, que el Señor Jesucristo logró esa victoria plena sobre el pecado, y bueno, y en el pecado y la tentación que se le presentó a él mismo, pero luego en la cruz del Calvario fue su victoria completa cuando él venció también, hermano, al pecado nuestro, también lo venció en la cruz del Calvario, y entonces le arrebató las llaves del infierno y de la muerte al enemigo. Ok. Leamos aquí un verso de la Escritura, hermano, que precisamente nos habla de esto que estamos tratando de trasladar como una especie de introducción. Santiago capítulo 1, verso 13, y vamos a leer la versión Félix Torres Amat. Ninguno, cuando es tentado, diga que Dios lo tienta. El que tienta es Satanás, porque Dios no puede jamás dirigirnos al mal, y así Él a ninguno tienta. Esto que quede muy claro, que Dios no tienta a nadie. Dios prueba, el diablo tienta. Dios prueba, el diablo tienta. Sino que cada uno es tentado, fíjese bien, sino que cada uno es tentado, atraído y halagado por la propia concupiscencia. Es decir, hay algo interno que se llama concupiscencia, que fue establecido en el momento que definitivamente que nosotros, hermano, pues entramos a la conciencia, ¿verdad? La etapa de la conciencia, cuando nosotros fuimos conscientes del pecado, entonces, hermano, el pecado planteó esa concupiscencia en nosotros, la plantó esa concupiscencia en nosotros, y eso lo que a veces, hermano, es seducido por cuando llega la tentación. Después la concupiscencia, llegando a concebir los deseos malos, pare el pecado, el cual una vez que sea consumado, engendra la muerte. Entonces aquí definitivamente hay un proceso que lo vamos a describir más adelantito, vamos a describir ese proceso, pero definitivamente, hermano, este es el proceso como el enemigo tienta a una persona, enviando una tentación. Pero no cualquier tipo de tentación, sino que una tentación en la cual sabe que la persona tiene un receptor hacia esa. El enemigo lo que envía es un emisor, es una señal. Ya vamos a describir eso con más detalle. Es una señal, como una señal en un teléfono celular. Este teléfono no va a sonar para que llegue una llamada si no emiten una señal que corresponda al número de este teléfono. Cuando se envía una señal que corresponde a ese número de teléfono, el teléfono recibe la señal porque es el número que le corresponde, y entonces ya entra la llamada. De la misma manera, el enemigo envía su tentación como la señal, como el emisor de una señal, pero tiene que haber un receptor. Esa tentación tiene que tener un receptor, y el receptor tiene que coincidir con estar en la misma frecuencia del emisor para que pueda hacer clic, y de esa manera. Entonces, cuando el enemigo envía una tentación, es porque sabe que la persona definitivamente tiene un receptor de esa tentación que va a poder recibirlo para poder continuar con ese proceso, ¿verdad? Entonces, el tema que queremos platicar el día de hoy son los receptores. Los receptores, ese receptor que está en nosotros, esa concupiscencia que está en nosotros, que atrae la tentación y que
puede llevar definitivamente a toda esta situación de la cual hemos venido platicando en este momento, ¿verdad? Entonces el tema son los receptores. Esos receptores tienen muchas cosas. Aquí está el verso que les cité hace un momento, solo que en la versión Félix Torres Amat me gustó mucho cómo decía esta versión: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, aunque, oiga, no hay en mí cosa que le pertenezca. Es decir, yo no tengo ningún receptor de sus pecados, así que cuando llegue la tentación la voy a rechazar. ¿Por qué muchas veces las tentaciones no se rechazan? Porque hay receptores, esa concupiscencia de la que hablaba ahí la escritura, hermano, esa concupiscencia atrae el receptor, lo recibe y luego continúa con el proceso, ¿verdad? De provocar los malos deseos, llevar al pecado, y el pecado engendra la muerte, ¿verdad? Que es el fruto final de todo esto. Amén. Continuemos. Mire, definitivamente, hermano, nuestra vida sin Cristo, vivimos muchas cosas las cuales marcaron nuestra existencia de una manera positiva y de una manera negativa. Pero llegó el momento cuando nosotros fuimos atraídos por el Señor. Mire lo que dice este versículo, Juan 6:45. Escrito están todos los profetas y todos serán enseñados por Dios. Pero oiga, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Es decir, no cualquier persona llega al Señor Jesucristo, sino el que ha oído y ha aprendido del Padre. ¿En qué momento? Eso tuvo que haber sido en la preexistencia. No me quiero detener en eso porque no es el objeto de estudio. Hemos hablado de este tema en otras oportunidades y vamos a abordar otros más en esta faceta de la doctrina. Pero vale la pena que veamos entonces, hermano, que llegó un momento que nosotros fuimos llevados al Señor. Y fuimos llevados al Señor, hermano, y entonces en ese momento nosotros fuimos trasladados de reino. Es decir, cuando llegamos a Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces inmediatamente nos cambiaron de reino. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros llegamos al Señor, entonces nos trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y en ese momento entonces se manifestaron, hermano, todas las cosas internas que estaban en nosotros se empezaron a manifestar porque eran tinieblas, porque empezó a llegar la luz, entonces se empezaron a evidenciar definitivamente las tinieblas que había, que eran cosas que por supuesto eran desagradables ante los ojos del Señor. Mire lo que dice Efesios 5:13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces quiere decir, hermano, que todo lo desagradable, todo lo negativo, todas las tinieblas, toda la oscuridad que estaba en nosotros, y Jesús lo había dicho, tened cuidado que la luz que esté en ustedes no sea tiniebla, tened cuidado que la luz que esté en ustedes no sea tiniebla. Entonces esas tinieblas empezaron a manifestar definitivamente porque fueron expuestas a la luz. Hermano, y estas cosas que se manifestaron provienen de dos fuentes, por así decirlo, cosas que fueron en algún momento dado aprendidas, hermano, por nosotros, como dice Génesis capítulo 3, versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras. Es decir, hermano, esas cosas que estaban en nosotros en algún momento nosotros las pudimos haber aprendido, como dice aquí, cuando Adán pecó, entonces inmediatamente el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, ¿dónde aprendiste esto? ¿Quién te dio ese tipo de doctrina? ¿Quién te aleccionó? ¿Quién te adoctrinó? Eso es lo que le estaba diciendo en otras palabras el Señor, hermano, aquí. Pero también nos habla la Escritura que esas cosas pudieron haber sido heredadas. Unas fueron aprendidas y otras fueron heredadas. Toda nuestra vida sin Cristo
hermano, pasaron muchas cosas. Pueden suceder aún estando en Cristo, por supuesto, ya lo vamos a ver en un momentito. Pero entonces, hermano, antes de Cristo, algunas fueron aprendidas y otras fueron heredadas. Dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. No me voy a detener aquí a ver cómo fuimos redimidos, hermano, definitivamente. Pero sí es importante notar que entonces habían cosas aprendidas y habían cosas, hermano, que fueron heredadas, ¿verdad? Y esas vinieron a formar parte de nuestra vida, convirtiéndose en hábitos, en costumbres, y al ser confrontados por la palabra nos damos cuenta que hay cosas que creíamos que eran buenas, pero que a los ojos del Señor definitivamente son malas, ¿verdad? Hermano, recuérdese que la Biblia, la misma palabra del Señor dice, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que delante de Dios son caminos de perdición y de muerte. Ok, entonces mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad, ¿verdad? Otras versiones dicen la oscuridad misma. Entonces, hermano, hay cosas pues que vinieron heredadas, hay cosas que fueron aprendidas. Dentro de esas cosas hay cosas que nosotros creíamos que estaban bien, ¿verdad? La luz que está en ustedes no sea tinieblas, fue lo que el Señor estaba diciendo en otras palabras. Entonces, cuidémonos, hermano, para que todo esto pueda ser erradicado. Algunos conceptos básicos que nos van a servir aquí. Receptor es un aparato que recibe, aquí recibí, pero es recibe, ¿verdad? Un estímulo o señal. Es el ejemplo que le ponía del teléfono celular, que recibe un estímulo o una señal. Este es un receptor. También puede ser un emisor. Cuando yo marco un número se convierte en emisor. Cuando yo recibo una llamada se convierte en un receptor, ¿verdad? Un estímulo es un incitamiento a hacer algo, es un incitamiento a obrar. Por eso, entonces, un receptor es un aparato que recibe un estímulo o una señal, ¿verdad? Y un estímulo es ser incitado a obrar. Y luego, el emisor es un aparato que emite una señal o un estímulo también, ¿verdad? Una señal o un estímulo, eso es un emisor. Así que, hermanos, estos tres conceptos son importantes para lo que vamos a estar platicando en estos minutos que el Señor nos permite. Veamos entonces, hermano, cuáles son las fuentes de contaminación a través de los receptores, porque los receptores es como esto, ¿verdad? Que el enemigo plantea receptores, solo que, digamos, puede ser este receptor, podríamos decir receptor de mentira, receptor de altivez, receptor de, qué sé yo, lascivia, receptor de fornicación, receptor de cualquier tipo de receptor. O sea, una persona podría tener tantos receptores, hermano, como pecados haya cometido, ¿verdad? O como cosas le hayan sido heredadas, pecados cometidos o heredadas, cosas que aprendió o cosas que le fueron heredadas. Pero veamos las fuentes de contaminación. Número 1, hermano, hablamos de las preexistenciales. Y cuando hablamos de preexistenciales son aquellos receptores, hermano, que fueron colocados antes de nuestro nacimiento aquí en la tierra. Porque usted sabe que nosotros, hermano, no nacimos, nuestra existencia no empezó en la tierra. Claro, como personas empezó en la tierra, pero en espíritu nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí se pudo haber establecido ese tipo de receptores. Entonces, mire lo que dice este verso. Al pasar Jesús, Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Cómo así? O sea, pecó si hubiera pecado él, tuvo que haber pecado antes, porque la pregunta es para que naciera ciego,
¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera? ¿Y cuándo pudo haber pecado él? Pues en la preexistencia. Por eso le decía que hay receptores que fueron puestos antes, ¿verdad? En la preexistencia fueron puestos receptores, o sus padres. Entonces aquí habla de cosas que él hizo, pero no solo cosas que él aprendió aquí estando en la tierra, sino que pudo haber aprendido antes de pecar. Porque la pregunta es, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera? Entonces, si él nació ciego porque había pecado él, tuvo que haber pecado antes de nacer, ¿verdad? Y si fueron sus padres, pues hermano, fue porque le establecieron una herencia, ¿verdad? Jesús respondió, ni este ni sus padres. Jesús, fíjese que aquí es bien claro. Jesús no dijo, ¿cómo se les ocurre a ustedes que alguien va a pecar antes de nacer? Eso es ilógico, no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ni pecó este, o sea, abriendo la puerta a decir que sí se puede pecar antes de nacer, ¿verdad? Ni pecó sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, basado en esto y en otros pasajes más que pudiéramos citar, el mismo Juan 6:45 que ya citamos, hermano, Juan 9, bueno, Romanos capítulo 8 versículo 9 y primera de Juan capítulo 4 verso 6, hay varios versículos que podríamos citar aquí para establecer entonces, inclusive Jeremías capítulo número 1, hermano, cuando dice antes que nacieras, ¿verdad? Antes que nacieras, o sea, hay cosas que suceden antes, solo que ahí era en el sentido positivo, no era negativo, por eso no lo había mencionado aquí, ¿verdad? Pero entonces, hermano, definitivamente también Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, ¿cuánto los conoció? Antes los conoció, ¿cuándo los conoció? Hermano, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces los conoció antes y los predestinó para que vinieran aquí a la tierra, hermano, y tomar las decisiones correspondientes. Entonces hay una contaminación antes del nacimiento, ¿verdad? Número 2. Pueden ser ancestrales. El verso que ya citamos de primera de Pedro 1:18, son aquellas que son colocadas genéticamente a través de nuestros antepasados, de nuestros padres. Sobre todo, estos receptores pueden ser positivos o pueden ser negativos. Positivos, como en el caso de Timoteo, se recuerda, hermanos, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir que positivamente pueden haber estos ancestros, estos receptores positivos, pero también pueden haber receptores negativos, como en el caso de David, que en el Salmo 51:5 David dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces quiere decir que un pecado de su madre, sexualmente hablando, vino a afectar a David, porque usted ve, hermano, que David, uno de los problemas que tuvo fue en el aspecto sexual, un pecado tan grave, hermano, que dice la Biblia, David fue conforme a la voluntad de Dios, excepto en el caso de la mujer de Urías Eteo, es decir, que un pecado muy grave. Por el otro lado, vemos también el ejemplo de Abraham, que tenía un receptor, él fue influenciado por el temor a mentir. Abraham fue influenciado por temor a mentir, por temor a que lo mataran. Le dijo a su esposa, di que eres mi hermana, y si era una verdad a medias que era su hermana, porque era su media hermana. Hermano, di que eres mi hermana para que no me maten a causa tuya. Entonces el temor lo empujó, ese temor lo influenció para que él mintiera. Pero resulta que cuando ya llegó, en el caso de Isaac, vemos, hermano, que Isaac fue ya un ancestro, ¿verdad? Su padre le trasladó ese ancestro de mentira, hermano, y entonces eso produjo definitivamente, hermano, que él llegara a esa situación. Entonces hay hay receptores que son colocados ancestralmente. Veamos uno más. Del vientre a la edad adulta. Estos son aquellos, hermanos, que fueron colocados por alguna persona o que recibimos del ambiente antes o después de llegar a Cristo. Jesús es un claro ejemplo de un receptor positivo, pues vemos cómo, hermanos, Elizabeth profiere una bendición sobre él, hermano, y el Señor, hermano, es un receptor de esa bendición, ¿verdad? Luego también
padre, hermano, pronuncia una bendición cuando él se está bautizando y él dice, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Y él, hermano, tenía un receptor de aceptación, ¿verdad? Familiarmente hablando. Pero si vamos al caso de Moisés, vemos cómo en el caso de Moisés, y vamos a ver ahorita los versos, cómo en el caso de Moisés, hermano, nos damos cuenta que Moisés, hermano, tuvo un receptor de inseguridad, le fue establecido cuando a él lo colocaron en aquella barquita, ¿verdad? Porque imagínense 3 meses pegado al pecho materno y de repente, hermano, lo ponen en la barquita a la deriva, ¿verdad? Hasta en las caricaturas que pasan de ese pasaje, ¿verdad? Hermano, uno nota que aparecen los cocodrilos queriendo comérselo, ¿verdad? Eso también Dios providencialmente guardó a Moisés, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el ser abandonado en una barquita, pues le estableció ese ancestro de inseguridad. Mire, hermano, Mateo 3:17, he aquí se oyó la voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Este es un receptor positivo, es un receptor, hermano, de aceptación familiar. Y como le decía en el caso de Moisés, ¿verdad? Y la mujer concibió y dióle a su hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Eso quiere decir que Moisés definitivamente, hermano, le crearon esa inseguridad y por eso es que más adelante cuando Dios lo llama era muy inseguro y inclusive era tartamudo, era incircunciso de lengua, dice él, hermano, y tuvo que ponerle Dios a un profeta llamado Aarón para que también, hermano, pudiera hablar por él. Okay. Y le dijo el Señor que iba a ser como su boca. Entonces aquí ya vemos receptores, ¿verdad? Que esos receptores más adelante iban a tener sus emisores, hermano, como una tentación para llevarlos al pecado. Veamos los tipos de receptores que pueden haber. Esto es muy, muy importante, los tipos de receptores que puedan haber. Número 1, los receptores ambientales. Estos receptores reciben información del medio ambiente, es decir, de donde uno se desenvuelve. De ahí se recibe información estos receptores. Estos pueden ser de tipo espiritual, o sea, de espíritus inmundos, aunque no siempre, pero sí pueden ser, hermano, en algún momento de espíritus. A veces se da por olores, a veces se da por cosas que llegan por la vista, por cualquiera de los sentidos pueden llegar esas tentaciones, ¿verdad? Y eso, digamos, un perfume de alguien con quien se practicó, qué sé yo, un adulterio, una fornicación, hermano, un pecado de incesto, qué sé yo, entonces llega ese olor y eso puede activar. Hermano, y otros muchos más. A veces es por un color, por una ropa, por una prenda, por qué sé yo. Hay muchas cosas que podrían, hermano, suceder aquí. Veamos aquí, hermano. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 3 dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Recuérdese que Judas tenía varios receptores, el receptor de la traición, el receptor de la codicia, hermano, eso lo vemos claramente ahí, que eso inclusive lo llevó a él a la traición. Y entonces, hermano, aquí definitivamente en Judas es el único que se dice así de manera literal que Satanás entró. En otros se dice que entró un espíritu inmundo, un enviado de parte del enemigo. Pero aquí, hermano, en el caso de Judas entró directamente Satanás, ¿verdad? Y el otro caso, hermano, es el caso de Pedro, ¿verdad? Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es decir, los dos fueron influenciados por el diablo, solo que uno, llamado Judas, entregó al Señor y el otro, hermano,
Y en el caso de Pedro, para apartarlo de cumplir los propósitos de Dios también, ¿verdad? Porque no quería que el Señor, hermano, se entregara, ¿verdad? Porque él iba a ser entregado en manos de pecadores para ser llevado a la cruz del Calvario, y Pedro se estaba oponiendo para que aquello fuera. También podemos ver otros casos, como en el caso de Saúl, que fue atormentado por un espíritu inmundo. Era una influencia que estaba teniendo ahí Saúl, ¿verdad? Hermano, y el problema de Saúl es que tenía un receptor de maldad en su corazón. Hermano, el tener ese receptor, definitivamente eso le afectó. Un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl, pero era un espíritu que buscaba un receptor, ¿verdad? Lo mismo pasó con aquel rey llamado Acab, que dice que, hermano, fue inducido por la mentira, ¿verdad? Por no recibir el amor a la verdad, fue inducido por la mentira. Recuérdese que cuando se preguntó cómo haremos, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 20, dice, y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿y cómo lo harás? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás, ve y hazlo así, ¿verdad? Y aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces fíjese qué tremendo, porque este rey como se vendía para hacer lo malo ante los ojos de Dios, no solo tenía el receptor de maldad también, sino un receptor de falsedad, de mentira, y por eso fue inducido este rey muy fácilmente. Esos son entonces los receptores de tipo ambientales. Ahora, los receptores inherentes. Estos inherentes porque son, digamos, son sensaciones. Por ejemplo, sensación de hambre, sensación de sed, deseos sexuales. Estos hermano, están íntimamente ligados al alma. Estos están ya en el alma, ¿verdad? Esto, hermano, lo podemos ver como en el caso de aquel rico. ¿Se recuerda usted, verdad? Si quiere, vemos este pasaje, Lucas 16, 24, y gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Es decir, un deseo inherente a lo que él estaba viviendo, ¿verdad? Pero es un deseo que ya estaba en el alma. Eso es un deseo, él tenía en ese momento sed, ¿verdad? Y es que moje la punta de su dedo para que yo refresque mi lengua. Entonces era un deseo que estaba ahí, ¿verdad? Estos deseos, hermano, y son inherentes porque son propios del ser humano. Pueden ser negativos, ¿verdad, hermano? Como deseos desordenados, hermano, glotonería, inmoralidad, deseos sexuales, alcoholismo. Bueno, hay muchos realmente, hermano. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, verso 21 dice, porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de harapos. Levítico 20, 14 dice, si alguno toma a una mujer y a la madre de ella, es una inmoralidad, él y ella serán quemados para que no haya inmoralidad entre vosotros. Es decir, este pecado ya es algo que estaba y que sucedió. Usted se recordará que el apóstol Pablo, allá en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, dice, hermano, que se han cometido inmoralidades tan grandes que ni siquiera en los del mundo se habían cometido. Y dice, hermano, porque sé de un hombre que se acostó con su madrastra, ¿verdad? Con la mujer de su padre. Dice, no era su mamá directamente, sino que era su madrastra. Entonces, hermano, definitivamente era una inmoralidad, ¿verdad? Que esto se da. Entonces, esos son deseos inherentes que ya están en el alma y que brotan, y que en el momento de tener un emisor de una tentación de este tipo, pues se evidencian definitivamente. Y luego los receptores motrices, que esos están directamente en el cuerpo. Están en los músculos, estos forman parte de la carne, hermano, ¿verdad? Inclusive recuérdese usted que el corazón es un músculo, ¿verdad? Está compuesto por músculos, ¿verdad, hermano? Y
Y aunque no es directamente del corazón físico donde brotan las cosas, pero sí se hace referencia, ¿verdad? Que del corazón brotan los malos deseos, y ahí se describe en Mateo 15 y en Marcos capítulo 7 se describen esas 13 cosas, hermano, que hay, que están en el corazón definitivamente, pero en el corazón, digámoslo así, espiritual, no tanto en el corazón físico, ¿verdad? Pero que definitivamente, pues, de ahí brotan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 20, el apóstol Pablo dice: y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal habita en mí, habita dentro de él, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, en los músculos, hermano. Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces mire qué tremendo, porque aquí podemos notar definitivamente, hermano, que Pablo dice que en los miembros de su cuerpo, este tipo de receptores son los que llevan a establecer la ley de los miembros, del cual pues es un tema de la doctrina intermedia, que usted se recordará, hermano, que estuvimos platicando en la faceta anterior de este tipo de estudios. Así que esos son motrices porque están en el cuerpo, hermano, están en los músculos, ¿verdad? Están en los miembros del cuerpo, en los órganos del cuerpo. Ahí pueden estar estos receptores que fueron establecidos definitivamente en alguno de esos momentos que ya platicamos. Veamos ahora, hermano, la forma en que trabajan los receptores. ¿Cómo es que trabajan los receptores? Este es un tema bastante extenso, tenemos que dar muchos ejemplos, tenemos que hablar de varias cosas, hermano, y aquí el Señor nos va a ir ayudando, pero creo que definitivamente vamos a hacerlo también como en otros temas que hemos tratado en dos partes, ¿verdad? Porque no queremos dar demasiada información, sino que lo que queremos es que quede muy claro el tema, ¿verdad? Si nosotros, digamos, esto lo podemos comparar como en el caso de un embarazo. El esperma sería el transmisor, ¿verdad? El óvulo se convertiría, el óvulo, hermano, es que es engendrado, el esperma que es engendrado en un óvulo, el óvulo se convertiría en el receptor, ¿verdad? Al concebir viene el embarazo, ¿verdad? El concebir sería el producto, ¿verdad? Sería el embarazo, hermano, y luego se produce un hijo que sería el fruto. Entonces, eso es viéndolo desde el punto de vista positivo, pero lo mismo sucede en el aspecto negativo, pero veámoslo aquí. Entonces, hermano, el esperma viene a ser el transmisor, el óvulo el receptor, el embarazo sería el producto y el hijo sería, hermano, el fruto, ¿verdad? Eso desde el punto de vista positivo. Ahora, si nos vamos allá a Santiago capítulo 1, verso 13, que fue el verso con el que iniciamos, dice ninguno, cuando es tentado, diga que Dios lo tienta, porque Dios no puede jamás dirigirnos al mal, y así Él a ninguno tienta, sino que cada uno es tentado, atraído, halagado por la propia concupiscencia. Esa concupiscencia, ese receptor, después la concupiscencia, después el receptor, llegando a concebir los deseos malos, para el pecado, el cual una vez que sea consumado engendra lo que es la muerte, ¿verdad? Entonces es el mismo proceso, si lo vemos aquí en la forma que trabajan los receptores. Número uno, entonces la tentación sería el transmisor, ¿verdad? Eso es enviado de parte del enemigo. La concupiscencia sería el receptor, ¿verdad? La concupiscencia aquí sería el receptor. La concupiscencia, que por supuesto esto tendría un nombre, ¿verdad? ¿Qué tipo de concupiscencia? Tendría que tener un nombre,
¿verdad? Que podría ser, como ya le dije, de sexo ilícito, podría ser de mentira, podría ser de falsedad, de altivez. Hermano, hay receptores y entonces en la medida que se reciben los emisores, eso se va potencializando. El pecado es el producto y luego la muerte pues sería el fruto. Entonces así es como trabajan los receptores. Por eso, hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios a través de la administración que sean extirpados todos los receptores. Ya lo vamos a ver al final, ¿verdad? Pero tal vez yo me estoy adelantando un poquitito, pero ya vamos a entrar en ese detalle. Hermano, vamos que hay que extirpar los receptores para que entonces se cumpla lo que dice el Señor, ¿verdad? Que el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí, que no tenga ningún receptor, que no haya algo en mí que lo atraiga a él, ¿verdad? Sino que yo pueda ser ministrado, reprendido, y por eso hay ser ministrado, hermano, y anulados esos receptores. Y sabe que por eso hay personas, hermano, que se mantienen en círculos viciosos, porque como esos receptores no se extirpan de sus vidas, en algún momento pecaron, en algún momento fueron heredados, algo, como ya lo vimos, ¿verdad, hermano? En cualquier momento se pudo haber establecido ese receptor, y mientras ese receptor no se extirpa, ahí, hermano, va a haber cada vez que haya una señal, definitivamente va a haber un problema. Por eso es que se han hecho inclusive experimentos en reuniones de 300, 400 personas, hermano. Se ponen dos personas con el mismo tipo de problema, pero que se desconocen totalmente ellos, hermano, y es increíble que los dos llegan a la reunión y es como que existiera un imán y de una manera sorpresiva, hermanos, se empiezan a juntar hasta que llegan a unirse. ¿Por qué? Porque uno es el emisor y el otro es el receptor, hacen clic y como un imán se unen, hermano, y ahí se produce este tipo de situaciones. Ok. Veamos entonces aquí en estos versos de Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, veamos ahí algunos conceptos que se dan. Por ejemplo, hermano, tentación. La tentación viene del griego peirazo, hermano, de la concordancia Strong 3985. Uno de los significados es experimento, con el propósito de averiguar la calidad, qué piensa o cómo se comporta una persona. Es decir, hermano, el concepto de esto es experimentar, es ver cuál es la reacción de la persona ante ese emisor, cómo va a reaccionar, cuál es su nivel de calidad, cuánta es su resistencia o su resiliencia, ¿verdad? Hermano, más resistencia, ¿verdad? ¿Qué piensa o cómo se comporta una persona? Mire, es un experimento, una tentación, entonces llega para probar al final de cuentas a una persona. El diablo tienta y Dios permite esa tentación y en medio de eso prueba a la persona. Por eso que en ese pasaje, si usted va conmigo, vamos a leerlo en la versión de las Américas, Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado recibirá la corona de justicia de corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado soy tentado, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Pero en el verso 12 es donde dice, habla de la prueba. Entonces Dios permite la tentación y eso se convierte en una prueba. Pero Dios no es el que tienta, sino que el que tienta es el diablo. Dios solamente permite esa tentación que se convierte en una prueba. Ok, veamos, hermano, esta otra palabra, atraído. Fíjese, hermano, que esta otra palabra es bien importante que nosotros la veamos, porque ahí se estaba desglosado, ¿verdad? Cada uno es tentado, hermano, atraído, del griego exelco, Strong 1828, dice: en la pesca y en la caza como juego. Es atraído de su lugar de escondite. En el lenguaje de los cazadores es traducido como la seducción de una prostituta. Es decir, fíjese que en la pesca y la caza, hermano, es atraído cuando se le presenta ¿cómo le llaman? La carnada, ¿verdad? La carnada, así es atraído. En la caza y la pesca son términos que se utilizan, es atraído. Y dice aquí, hermano, que es comparado
como la seducción de una prostituta. Cuando una prostituta seduce a un hombre con sus artimañas, con todas sus argucias, entonces lo puede seducir, inclusive la forma de vestirse, hermano, lo provocativo que puede hacer, la forma de hablar, el arreglo personal, hermano, todo eso puede ser seductor. Entonces esa es la forma, cuando alguien es atraído, es como aquel de Proverbios capítulo número 7, ¿verdad? Que fue llevado como buey al matadero, dice, ¿verdad? O sea, lo sedujo con sus palabras, lo sedujo con su vestimenta, lo sedujo con su forma de ser, lo sedujo con sus halagos, lo sedujo con su comportamiento, lo sedujo con sus atenciones, hermano, y entonces fue llevado como un buey al matadero. Entonces eso significa atraído, ¿verdad? Y por eso el salmista, tanto que le decía al Señor, guarda mi alma y líbrame, decía, no sea yo avergonzado porque en ti he confiado. Le dice también en otro de los salmos, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Hermano, que Dios se convierta en nuestra torre fuerte, en nuestro escondedero. Él es nuestro escondedero, entonces así no vamos a ser atraídos ni seducidos por el enemigo. Halagado, se recuerda que también vimos aquí, ¿verdad? Voy a regresar un momentito a este versículo, hermano, aquí dice, sino que cada uno es tentado, número 1, atraído, número 3, halagado, ¿verdad? Halagado. Entonces veamos aquí la palabra halagado. Halagado. Dice, hermano, hacer o decir con estudio o casi siempre inmoderadamente lo que se cree que puede agradar a otro. Halagar a otro es decir, hacer o decir con estudio y casi siempre inmoderadamente lo que se cree que puede agradar a otro, deleitar, es decir, complacer a otro, ¿verdad? Del diccionario enciclopédico ilustrado del griego dolos, dice de la 1388, significa maña, sutilmente engaño, serpiente, y dice sutilmente engaño, serpiente. Es de lo que tenía temor el apóstol Pablo, de que vaya a volver a hacer lo que hizo con Eva. Si usted se recordará, hermano, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Según de Corintios 11:3, que es lo que se menciona ahí, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Pero llama la atención que es con astucia. Entonces los halagos tienen, hermano, en este caso es particular, porque hay halagos que son puros, ¿verdad? Hay halagos que son sinceros, pero en este caso particular son halagos que llevan involucrado el engaño, llevan involucrado la sutileza, llevan involucrado la astucia, la artimaña, la argucia. Por eso decía aquí deleitar, ¿verdad? Y también dice maña, sutilmente engaño, dice, ¿verdad? Entonces, y hace referencia precisamente a la serpiente, cómo la serpiente engañó a Eva allá en el huerto. Amén. Ok. Veamos otro más aquí. Concebido, digamos la palabra concepción que se ve aquí, hermano, en ese versículo número 15. Del griego suyambano, del Strong 4815, significa apoderarse de, tomar como un prisionero, en un sentido figurado, deseo vehemente que impulsa al hombre a complacer, apoderarse de uno mismo. La Biblia nos enseña que uno es prisionero de aquello que le ha vencido. Entonces, cuando alguien ya concebido ya se apoderó de esa persona, entonces eso es lo que pasa, que cuando la tentación ya se le dio lugar, ya concibió el pecado, ya Dios está dando a luz el pecado, entonces ya se está apoderando. Dice, es un deseo vehemente que impulsa al hombre a complacer, es decir, a hacer lo que se le invita a hacer, ¿verdad? Porque ya tomaron control de él, es porque se apoderaron de sí mismo, ¿verdad? Tal como dice la escritura en 2 de Pedro 2:19, en la parte final, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido.
Y entonces en el momento que una persona cede a una tentación, se vuelve esclavo de esa tentación y del pecado, porque ya ese pecado se consumó. Entonces esa palabra concebir, hermano, es cuando ya se apodera prácticamente, ¿verdad? Dar a luz, dar a luz. Otro de los conceptos es dar a luz. Versículo número 15 aquí, ¿verdad? Del griego ticto, como TikTok, el TikTok ya estaba ahí, ¿verdad? De la Strong 5088, uno de sus significados es dar libertad. Jesús reprende a los escribas y fariseos que solo eran apariencia de santidad, da libertad a los deseos, es una característica de los hombres de los últimos días. Entonces, libertad, pero no libertad en el buen sentido de la palabra, sino que aquí sería libertinaje, ¿va? Libertinaje, solo le voy a poner aquí, o aquí tal vez mejor, ¿verdad? Aquí, este tipo de libertad es libertinaje. Eso es dar a luz, ya cuando se le da libertad totalmente a este tipo de cosas, ¿verdad? Por eso en Mateo capítulo 23, verso 25, hay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del plato y del vaso para que también lo de afuera esté limpio. Segunda Timoteo 3:1, cuando se empieza a hablar de la conducta de los hombres del tiempo final, hermano, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y entonces la recomendación de Pablo es que tenemos que evitar ese tipo de hombres. Entonces, hermano, cuando ya se da a luz es porque ya se le dio libertad plena a este tipo de conducta, a este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Y todo empezó con un receptor que no se extirpó y que pudo llegar hasta esa situación. Luego, pecado viene de la palabra del griego amartano, que es del Strong 264, significa estar equivocado, vagar o perder el rumbo del camino, de la rectitud y de honor, violar la ley de Dios. Esto quiere decir que al pecar nos apartamos del camino de santidad. Recuérdese que en el libro de Isaías dice que habrá un camino que se ha llamado camino o calzada de santidad, hermano, y que ningún inmundo pasará por él, sino que él mismo, Dios, estará con ellos. Y dice, y el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, cuando ya se da a luz el pecado, entonces, hermano, prácticamente ya se aparta del camino de Dios, ya empieza a buscar otro tipo de caminos, otro tipo de amistades, otro tipo de todas las cosas, porque le dio a luz el pecado. Y luego, pues, se termina, hermano, con lo que es la muerte, ¿verdad? Se traduce de tanatos, del Strong 2288, que significa, entre otras cosas, separación, la miseria del alma levantada por el pecado. La miseria del alma levantada por el pecado, ¿verdad? Aquí, hermano, definitivamente nosotros vemos que este es no el destino, sino la condición final de una persona cuando le dio lugar a la tentación. ¿Y por qué le dio lugar a la tentación? Aunque puede llegar por otras razones, pero en este caso específico que estamos hablando, por no extirpar un pecado en su momento, por no ministrarse, no quitó el pecado, y entonces por eso alguien dijo con mucha razón que los errores de la juventud se pueden llegar, cobran la factura en la senectud, porque muchas personas, por no extirpar los pecados, los receptores del pecado establecidos en la juventud
o en algún otro momento, pero estoy hablando ahorita de la juventud, hermano, ya en la etapa de la senectud les vinieron a pasar la factura, y por eso mucha gente en la etapa de la senectud terminan cometiendo errores que dicen, pero ¿por qué? ¿Cómo fue que si yo lo veía tan consagrado? Sí, porque no se extirparon los pecados, los receptores, y esos receptores pudieron pasar en silencio mucho tiempo mientras se consagraba, pero en un momento de debilidad lo tomaron, y hermano, le llegó hasta esa situación, ¿verdad? Isaías 59:2 dice, pero nuestras iniquidades han hecho separación. Oiga, pero nuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, hermano, que el pecado trae separación entre Dios y nosotros. Dice, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Entonces, hermanos, realmente creo que vale la pena el que nosotros seamos ministrados para extirpar los receptores de pecado que en algún momento, ya vimos en qué momento se puede contaminar, ¿verdad? Que fueron establecidos cualquiera de esas etapas que vimos, hermano, y para que esto no nos pueda afectar más adelante. Vamos a ir terminando, solo quiero leer Juan capítulo 8, verso 44. El Señor le dijo a los judíos, hermano, que habían creído en Él. Fíjese, porque los versos anteriores dicen que habían creído en Él. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, es decir, tenía un receptor de homicidio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, receptor de mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Entonces Jesús les dijo a estos judíos que habían creído en Él que eran hijos del diablo, hermano, dándoles a entender que habían sido engendrados por el diablo, hermano, habían puesto un receptor el diablo en ellos, porque querían matarlo a Él, hermano. Entonces, definitivamente, hermano, vemos ahí que estos tenían este tipo de receptores que yo le marqué, el receptor de homicidio y el receptor de mentira, procurando matar a un hermano, porque al final Jesús era judío, también era su hermano, y eso, hermano, fue lo que sucedió con Caín, ¿verdad? Que mató a su hermano, y ellos pues no entendían lo que Jesús les decía, porque no podían permanecer en esa verdad. Así que definitivamente, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de los receptores. Necesitamos un espacio más, por lo menos, para seguir hablando de este tema. Espero la próxima semana poder concluirlo. La verdad es que es un tema demasiado, pero demasiado importante, sobre todo llevarlo a la práctica como toda la doctrina, porque eso es lo que significa doctrina, es un estilo de vida, hermano, para que cualquier receptor de cualquier tipo de pecado, porque los receptores, como ya le dije, tienen nombre, ¿verdad? Y pueden establecerse en la vida de muchas personas, están establecidos, hermano, algunos preexistencialmente, otros ancestralmente y otros, hermano, de acuerdo a lo que pudieron haber hecho desde el vientre hasta su etapa de adulto, ¿verdad? Y esto pueda estarles afectando, pero en el nombre del Señor, que el Señor pueda hacer esa obra preciosa, hermano, de liberación, de extirpación de esos receptores a través de la administración, para que así podamos nosotros caminar de una manera agradando a Dios en todo lo que hacemos. Esto de la administración de los receptores será la siguiente parte, porque aquí vamos a hablar en dónde son colocados los receptores, pero eso ya vamos a verlo la próxima semana con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a presentarnos en las manos del Señor. Vamos a suplicarle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, ¿verdad? Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente. Nos has permitido una vez más, Señor, transmitir este mensaje, pero más que un mensaje, Señor, queremos que esto se lleve a la práctica. Por favor, papaíto, permite que tus hijos puedan entender la importancia que tiene, Señor, esta doctrina, y necesitamos ponerla por obra. Por favor, ayúdanos a extirpar todo tipo de receptor en nuestra vida que nos esté limitando a vivir una vida plena en ti, esa vida de abundancia que tú prometiste que nos darías, Señor, y que no solamente nos quedemos con la vida eterna. Por favor, ayúdanos, enséñanos, instrúyanos,
Capacítanos, Señor, para poder hacerlo de manera correcta, batallar contra estos receptores y dejarnos ministrar para que sean extirpados. En el nombre precioso de Jesús te lo estamos suplicando, te lo pedimos, Padre bendito. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos la próxima semana con este tema. Será seguramente de mucha bendición para nuestra vida. Espero contar siempre con la audiencia suya, hermano, y estar pendientes de los exámenes también, ¿verdad? Cuando son temas en dos partes, los examinamos, hermano, hasta finalizar el tema, no se lo olvide. Así lo hemos venido haciendo. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y esperamos verlos siempre en todas nuestras actividades. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.